Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico. Saludamos a aquellos hermanos y personas que nos estén viendo también por nuestras redes sociales a través de lo que es el Facebook de la Iglesia de Cristo Northside, como también a través del YouTube, que también estamos transmitiendo en vivo, con la finalidad, con el deseo, hermanos, de que hermanos nuestros en la fe que están pasando por tribulaciones, por enfermedades, que no puedan reunirse, ellos puedan adorar a nuestro Dios también desde su lugar, donde ellos se encuentren, ya sea en casa, ya sea en el hospital, pero es para que ellos tengan también la oportunidad de adorar a nuestro Dios y de ser instruidos en la palabra de nuestro Dios. Y también para nuestras amistades y familiares también, que también nosotros les animamos a que nos escuchen, que a veces no se atreven a venir. Puede resultar algo para ellos, algo desconocido, como las personas con las cuales yo trabajo. Yo primero les digo, si usted se siente incómodo o incómoda, primero véanos por las redes sociales. Así como decía la escritura, no, ven y ve. ¿Okay? Ven y ve solamente, o venos solamente a través del internet. Te vas a dar cuenta cómo adoramos a nuestro Dios y te vas a dar cuenta de que es totalmente diferente. Cuando yo hablo de la Iglesia de Cristo, hermanos, inmediatamente la planteo como una iglesia que es totalmente diferente a todas. Que a todas. Algunos me dicen, bueno, pues todas adoran al mismo Dios. Le digo, todas, es un pensamiento humano, ¿okay? Que ha sembrado el maligno en el corazón de la gente, ¿no? Pero ciertamente todas pretenden adorar al mismo Dios, pero no todas lo logran. ¿Okay? No todos lo logran. Y si ahondamos un poquito más en el tema, hermanos, créanlo que si llegaran a conocer la realidad de la situación, se sorprenderían terriblemente al darse cuenta, hermanos, de a quién realmente se está adorando. Okay. Por eso es muy importante que nosotros abramos nuestro entendimiento, nuestro intelecto en la palabra de nuestro Dios. No se trata de darle una interpretación a la Escritura. La Escritura se interpreta sola por sí misma. La cuestión aquí es razonar en la palabra. Okay. Y es por eso que estamos tratando de hacer un trabajo a través de las redes sociales para que también nuestras amistades y familias también escuchen la palabra de nuestro Dios. Y obviamente para aquellos que están sanos, no se queden en casa, ¿okay? No se queden en casa, véngase y reúnase como pueblo de Dios para adorar a nuestro Dios. Acuérdense lo que dice Hebreos capítulo 10 y en el versículo 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando ves que aquel día se acerca, debemos de exhortarnos. ¿Okay? Muy bien, ¿quién de nosotros se cree sabio y prudente? ¿Quién de nosotros se cree sabio y prudente? Levante la mano. A veces. Bueno, al menos el hermano habló y dijo a veces, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Todos se quedaron callados. ¿Que no hay un sabio, un prudente aquí entre nosotros? Como decía el apóstol Pablo, hermanos, que en la iglesia de Cristo en Corintio, donde tenían problemas y los problemas estaban yendo a la corte pública para arreglar los problemas. Dice, ¿qué no hay entre vosotros hombres sabios que puedan arreglar sus problemas entre ustedes? Increíble. Okay. No, pregunto, ¿hay sabios y prudentes aquí? Como dijo el hermano a veces. Muestre por su buena conducta y mansedumbre, dice Santiago, ¿okay? A sus buenas obras.
Y precisamente traigo esto a coalición en relación a en Mateo capítulo 13. Recuerde que en estos tres tipos de tierras, hermanos, la primera se considera a un hombre insensato e incrédulo. Ese es el oyente, insensato e incrédulo. Okay. Al de la primera tierra. El que cayó junto al camino. Y luego después el de pedregales se considera como el oyente frívolo e indolente, o sea, descuidado. Usted supiera, cuando nosotros estábamos en la escuela de predicación, hermanos, y lo estaba hablando como en el año 2004, bueno, yo todavía no tenía computadora. En aquel tiempo entrábamos a las 8:30, teníamos nuestro break, por decir así, a las 8, de 8:30 nuestro break, entrándolo luego, porque los americanos tenían su devocional, terminaban ellos, entrábamos nosotros, teníamos nuestro propio devocional, a las 8:30 hasta las 9, y luego a las clases. Y ahí el hermano empezaba su clase y uno tenía que estar escribiendo, hacer sus propios apuntes, porque después de todo lo dicho, después de los apuntes y todo, se iba a sacar el examen. Que ahí no estaba de que, mira, aquí te voy a dar el comentario. No era así de que te voy a dar el comentario, de ahí o ten el libro y de aquí vamos a sacar preguntas, respuestas. No, tú tienes que escribir. Y órale, escribir, ¿ok? Y ya después, bueno, se nos concedió la bendición de poder conseguir una computadora y ahora aprender a usar la computadora y escribir un poquito más rápido. ¿Por qué lo digo con esto, hermanos? Lo digo porque es una hora de estudio bíblico y es muy importante que también usted haga apuntes, que también traiga su cuaderno, su lápiz. Por ejemplo, esta información que le estoy dando en relación a lo que habla del sembrador que salió a sembrar. Decíamos, ¿quién es el sembrador? Cristo. ¿Qué es lo que siembra la semilla? La palabra de Dios. Cuando se refiere al campo, es el mundo, es la interpretación que se le está dando. Okay. Cuando se habla del junto al camino, figurativamente, ¿a qué tipo de oyente se está refiriéndose? A uno que es necio e incrédulo, que siempre está en rebeldía, en constante rebeldía. Cuando se habla precisamente del pedregales, hermanos, se hace relación precisamente al oyente que es frívolo. Una persona que es frívola, ¿qué entienden por esa palabra? Déjame asegurarme, a ver si lo estamos entendiendo. La palabra frío. Una persona que es indiferente. Una persona que no manifiesta sentimientos, emociones, ¿okay? Y que muchas veces las personas reflejan ese tipo de carácter de no manifestar efusividad, alegría o interés, a veces porque fueron dañados, ¿okay? Pero ya es una cuestión más psicológica y más emocional. Pero a la vez se hace indolente, hermanos, es una persona descuidada. No, como hay un texto que dice, maldito el varón que hace la obra de Dios indolentemente, y se refiere a algo que es negligencia. La negligencia acarrea descuido, la negligencia acarrea desatención, y cuando una persona tiene un descuido, una desatención en su labor, en su trabajo, ¿qué es lo que se ocasiona comúnmente? Accidentes. Y en los accidentes no solamente la persona que lo provoca sale dañada, sino también a uno, los otros. Okay. Entonces veamos el daño, el riesgo que se corre. Okay. Y también estábamos hablando en cuanto a los nacidos entre espinos. También estábamos hablando de este tipo de oyentes, ¿ok? Y ¿qué es lo que decíamos en cuanto a el oyente débil? El que cayó entre espinos, hermanos, es el oyente débil e inseguro.
Y todavía puede haber inseguridad, hermanos, entre los cristianos. No se está refiriendo en sí, hermanos, a no cristianos, sino aún cristianos. Que por algo Santiago decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. La inconsistencia de que primero dice una cosa y luego cambias, y luego dice otra cosa y luego cambias. Es decir, que no eres constante, no eres firme. Que no eres firme en lo que te prometes. No eres firme en lo que deseas, no eres firme en lo que quieres. Ahí tengo un tema, luego se los comparto en cuanto a esto, para que andemos un poquito más en esto. Pero esto lo representa. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es al siguiente, en Mateo capítulo 13 y versículo 8. Mateo 13, versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Perdón, el que tiene oídos para oír, oiga. Que la responsabilidad en el momento de oír conlleva, hermanos, una acción. Y es por eso que dice en el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 a 70 y a 30 por uno. ¿Okay? El que fue sembrado en buena tierra. Precisamente esta persona viene a representar, hermanos, a el oyente. ¿Cómo lo podemos nosotros calificar esto? Es sincero al buscar a Dios. Ok, muy bien. Un oyente que es sincero. Bueno, ahí lo dice, pero pongámosle, o sea, ¿cómo lo podríamos nosotros presentar en nuestras propias palabras? Una persona que no cambia. Una persona que no cambia. Dice que cayó en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es un oyente que da fruto. ¿Qué significa eso? Acción. Productivo. Productivo. ¿Ok? Y entiende. Ahora bien, de hecho hay un texto, mire, vaya conmigo a Proverbios 16, versículos 20 y 21. Por algo empecé preguntándoles quién es sabio y entendido entre vosotros. ¿Ok? ¿Quién es sabio y entendido? Como dice Santiago. ¿Había levantado la mano, mi hermano? Yo nada más iba a ver, dígame. De la pregunta que dijo del que escucha, el que cayó en buena tierra. Primero pues sería, cuando uno escucha la palabra de Dios, entiende y comprende la necesidad en la situación que se encuentra uno. Sí. Y entiende y comprende que tiene que trabajar para poder dar esos frutos. Ciertamente. Aunque esa sería la lógica, mi hermano. ¿Ok? Esa sería una reacción lógica, pero lastimosamente, lamentablemente, no todos reaccionan de la misma manera. Por ejemplo, yo le he dicho a la gente, dígame una cosa, ¿por qué trabaja usted? ¿Por amor al arte o por necesidad? Pues obvio que por necesidad. Amor al arte es que usted hace su arte y no cobra. ¿Qué? Que se trabaja, por decir así, por vocación, por pasión. Para mí no me interesa el dinero. Nadie trabaja gratis. ¿Ok?
Entonces, sin embargo, dice por necesidad, ¿verdad? Sí, por necesidad, bueno, porque tiene que llevar el sustento a la casa, etcétera, etcétera. Bueno, en la cuestión espiritual, ¿usted piensa que no es necesario hacer algo para alcanzar la vida eterna? Y se ponen a pensar, ¿ok? Ciertamente muchos oyen, pero no sienten la necesidad. Y uno diría, ¿cuál sería la diferencia entre aquellos que oyen, como lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre junto al camino, entre espinos y entre pedregales, a diferencia a este? Todos oyeron. ¿Cuál es la diferencia? Veíamos en Proverbios, ¿qué? 16, versículo 20 y 21. Si alguien lo tiene, mis hermanos, para que le pueda dar lectura. Proverbios 16, versículo 20 y 21. El que mide sus palabras hallará el bien, el que confía en Jehová es dichoso. Sabio de corazón es tenido por prudente, y la dulzura de labios aumenta la persuasión. Muy bien. ¿Tienes otra versión de las Américas o qué versión es, hermano? Ahora, vuélvelo a leer, hermano, por favor, el versículo 20. Proverbios 16, 20 y 21, ¿verdad? Sí. El que mide sus palabras hallará el bien, y el que confía en Jehová es dichoso. El sabio de corazón es tenido por prudente, y la dulzura de labios aumenta la persuasión. Muy bien, muy bien. Porque aquí en la versión de la Reina Valera dice el entendido, ¿verdad? Okay. El entendido en la palabra hallará el bien. ¿Qué palabra usó ahí, hermano? ¿Qué decías? ¿El qué? El versículo 20. El que mide sus palabras. Un poquito diferente. Okay. Y es que uno que es entendido, uno que entiende, uno que razona, cuida mucho sus palabras. De hecho hay un proverbio que dice que en las muchas palabras no falta el pecado. ¿Ok? En las muchas palabras no falta. Aquel que habla mucho, existe mucho más posibilidad de que se equivoque y peque. ¿Okay? Pero aquel, como precisamente Santiago lo dice, hay que ser más prontos ¿para qué? Para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Pero nosotros, hermanos, somos más prontos para hablar, tardos para oír y pronto ¿para qué? Para airarnos. ¿Ok? Totalmente lo opuesto. Okay. Por eso una persona que cuida sus palabras es sabio, es inteligente. ¿Ok? Sabe precisamente cómo comportarse. Eso es entendimiento, eso es sabiduría. Por eso dice, el entendido en la palabra hallará el bien. Ahora, ¿en la cuál palabra? En la de Dios. ¿Ok? El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Ok? Es bienaventurado. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo estaba impartiendo una enseñanza? Allá en Lucas capítulo 11, si no me equivoco. Y de repente es interrumpido por una señora y le dice: bendito el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Okay? Hizo esa exclamación a esta señora. Tal vez estaba efusiva, tal vez estaba emocionada, no se detuvo en hablar su emoción, su sentimiento, y expresó eso: bendito el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿De quién estaba hablando? De María. ¿Okay? Estaba resaltando la bendición de María, ciertamente. Y por supuesto que María tuvo un enorme privilegio, una enorme bendición: dar a luz al Salvador del mundo. ¿Okay? Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Termínalo.
Antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Ok? La hacen. Antes, dice el Señor, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Por qué cree que María fue bienaventurada? Porque oyó la palabra y la guardó y la hizo. ¿Okay? Por eso mismo aquí dice, el entendido en la palabra hallará el bien. ¿Qué es la bendición, hermanos? Precisamente el bien de Dios, la bendición de nuestro Dios. Hermana George. Sí, hermano, por eso decía que la sabiduría de Dios está aquí en la palabra. Amén. Porque nos lleva al entendimiento. Ciertamente. Okay. Y pues nos lleva a entender las cosas, porque también hay sabiduría terrenal. Sí. ¿Verdad? Entonces, que es diabólica. Nos lleva a hacer las cosas bien para Dios. Alabándole, amándole. Ajá. Y pues, ¿cómo se dice? Pues llevando, ¿verdad? Sí. Porque es bien para todos. Amén. Así es, mi hermana. Así es. Nos lleva a las verdades eternas que es de Dios. Aunque ciertamente, por eso como le decía hace un momento, no todo el que lee la Biblia la entiende. Ahora, ciertamente va a haber textos un poco complicados que se requiere una mayor examinación, una mayor explicación o algo, y a veces se tiene que recurrir a ciertas herramientas que nos ayudan a entender más la palabra, pero a veces la misma palabra se explica, se ilustra por sí misma. Por algo el salmista decía que la suma de tu palabra es verdad, y cuando se habla de la suma, se llama es en cuanto al arte de las matemáticas. ¿Ok? 2 por 2 por 2, 2 más 2 más 2 igual 6. ¿Ok? Entonces es cuando habla de la suma de tu palabra es verdad. Si sumamos Génesis capítulo 6 versículo del 1 al 4 con Hebreos capítulo 11 versículo 4, ¿de qué estamos hablando? Cuando Abel y Caín presentaron ofrenda a nuestro Dios, y Dios dice que se agradó de Caín, se agradó de Abel y se agradó de su ofrenda, pero no se agradó ni de Caín y tampoco no se agradó de su ofrenda. Y ahí no nos dice por qué. Sumamos Hebreos capítulo 11 versículo fe, y nos dice: por la fe Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue la clave? La fe. Tuvimos que hacer dos sumas, ¿ok? Dos textos. La suma de tu palabra es verdad, ¿ok? Entonces, por eso a veces cuando la gente lee la Biblia pero no lo entiende, en vez de decir, a ver, pues, ¿qué necesito hacer aquí? Existe la concordancia, busca la palabra clave, amplías el contexto general, toda la Biblia, llegas a otra escritura que te ilustra un poquito más. Por algo, ¿por qué cree que nosotros tenemos 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La perspectiva, ciertamente, la visión, lo que cada uno vio, ¿ok? Lo que cada uno vio en relación al personaje central que es Cristo y su obra. Ahora, ¿pero por qué hay 4? Hermano David. Es que cuando se habla de los 4, tienes que estudiar uno de cada uno y mirar, porque Lucas no fue apóstol. Miramos a Lucas, que escribió el libro de Lucas, y después la segunda parte, que es el libro de Hechos. Entonces él estaba investigando, colaborando realmente lo que había pasado, y es cierto. Y aparte que fue amigo y colaborador de Pablo también. Sí lo entiendo, hermano, permítame tantito. Bueno. Sí lo entiendo el punto. La cuestión aquí es que hay algo diferente, aunque tiene razón lo que está señalando, pero hay algo diferencia porque según el Evangelio, según Lucas, es totalmente diferente. No es un paralelo al libro de Hechos.
podríamos decirle que es como una continuidad, Sí, la segunda ¿verdad? parte. Ciertamente. Pero cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermanos, estamos hablando de una misma historia y un mismo personaje, excepto que lo que uno omite, lo que uno calla, el otro lo dice. Por ejemplo, Mateo nos habla del endemoniado de Gadara y nos habla de uno. Marcos nos habla de dos, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces son cuatro porque entre los cuatro se complementa la historia, ¿ok? Por eso mismo empieza a estudiar la palabra, a razonar en ella, y es lo que dice: el entendido en la palabra, el resultado que viene, hallará el bien. Y el que confía en Jehová, el que la hace, ¿ok? ¿Será que? El que confía en Jehová es bienaventurado. Esa palabra, felizmente, dichoso, ¿ok? Por eso estamos hablando, hermanos, un sembrador experimentado, por ejemplo, en la materia, sabe apreciar el valor de la semilla y el lugar donde se siembra la semilla. No así precisamente en esta cuestión, porque es un lenguaje figurado. Por ejemplo, un sembrador, hermanos, es obvio que no va a tirar la semilla en un campo donde está lleno de arbustos, donde está lleno de árboles. ¿Okay? ¿Qué es lo primero que se hace cuando uno quiere sembrar? Me heredaron un terreno que son 5 hectáreas, por decir así. Pongamos 1 hectárea y quiero sembrar semillas, melón y a ver otra cosa que se me atraviese por ahí. Marihuana, dijo, no se crea. Okay. Entonces, pero ese campo, hermanos, hay mucho arbusto, mucha hierba, árboles pequeños, todo eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Meter maquinaria, ¿verdad? Meter maquinaria, y adiós, van a empezar a oír todas las víboras y tarántulas y todos los animalitos que están ahí, ¿no? Y órale, ya una vez que está limpio, después, ¿hacer qué? Surcos, ¿ok? Y luego tener listo, ¿qué? Un sistema de riego, ¿ok? De riego también, es decir, preparar todo para poder después empezar el trabajo de ¿qué? Ir sembrando, ir poniendo la semilla, ¿ok? Se prepara el lugar. No así, hermanos, en esta cuestión en donde se está sembrando. ¿Por qué? Porque la idea es de que urge hacer el trabajo. Es una cuestión de urgencia. En este trabajo de sembrar la palabra, hermanos, en todo tipo de corazones, que eso es lo que se está refiriéndose. Sin embargo, se hace con la intención de que hay una esperanza de que produzca. Y me llama mucho la atención, hermanos, cuando vemos precisamente que dice ahí en el versículo 22, este es el que oye la palabra, mas el que fue sembrado en buena tierra se considera buena. ¿Por qué razón? Porque da fruto. Este es el que oye y entiende la palabra. No puede ver, hermanos, crecimiento. Cuando hablamos de fruto, ¿de qué estamos hablando? Cosecha. Término, bueno, en un lenguaje de cultivo, pero Cuando hablamos de fruto, que salimos a predicar el Evangelio, el fruto es el resultado de las personas que vienen a bautizarse. amén, hermano, ciertamente, es el resultado final. Ciertamente, cuando una persona se convierte, es el resultado final, ¿ok? Es el fruto. Es como cuando un árbol se sabe que es maduro, que ya está maduro cuando da su fruto. Hace poco yo posteé ahí en el Facebook que los primeros duraznos que me dio el durazno, ¿verdad? El arbolito, que por cierto ese durazno vino de unas semillas del durazno que tenía nuestro hermano
Julio, el que se reúne con nosotros, mi hermano. Julio Zone. No. Mazute. No, el de allá en Norwest, el que vive para allá, para el viejito, hombre, Julio, el esposo de la hermana María, que es mamá de su hermana Alma López. La hermana María es su hermana, ¿no? Mi hermano García. ¿Su cuñado era Julio? No, este es. Ya falleció el hermano. Sí, ya falleció. ¿Cómo se? Valga, lo está fallando. Hay que comprar vitaminas para nuestra memoria. ¿Eh? Se fueron. No. Se llama Julio, ya. Bueno. Híjole, es posible, ¿no? Bueno, este hermano me dio unos duranos tan bien ricos, grandotes y bien ricos. Y yo guardé las semillas. ¿Okay? Pero las guardé y la semilla se tiene que secar y tiene que morir. Y ya una vez que muere, la planta. Y poco a poquito dio. Y apenas, hermano, estamos hablando como unos, ¿qué será? 8 años aproximadamente, ya dio sus frutos. Y yo me alegré, dije, wow, yo pensé que este árbol era infértil. Ya te iba a desarraigar, como dice el Señor, ¿no? Y uno se emociona y me cayó el 20, dije, sí ha de ser el Señor, se ha de gozar cuando uno da frutos, ¿ok? Mire, así rápidamente, lo interesante de esto, hermanos, es de que el desarrollo, déjame traerlo para acá de volada, se supone que el desarrollo gradual, por decir así, podríamos hablar, empieza de abajo hacia arriba, ¿no? Podríamos llamar así. Y podríamos ponerle acá, le podríamos poner madurez, ¿ok? Espiritual. La madurez espiritual. Sin embargo, acá deberíamos de ponerle, por decir así, el 100%. Cuando dice y produce a 100. Pero el 100, ¿dónde lo vemos? Según aquí en la Escritura. ¿A la meta, al final o al principio? Al final. ¿Dónde vemos el 100%? Según la Escritura. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. El que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100. Y luego dice 70. Y luego 30. Gradualmente. Cuando hablo de algo que es gradual, es algo que va en aumento, en proceso. No es de que pum, arriba inmediatamente, sino que es algo gradual. Algo que va en aumento, en grados. ¿Okay? Sin embargo, el 100%, ¿dónde lo vemos? Al principio. Produce a 100. No dice produce a 30, y luego produce a 70, y luego produce a 100. Dice así. ¿Verdad que no? Cuando se predicó el Evangelio por primera vez en Hechos capítulo 2, ¿cuántos se convirtieron? Aproximadamente. Pudo haber sido más o pudo haber sido menos, como 3,000. Se produjo, entonces se dio a ¿cuántos? A cientos. ¿Hermano David? Porque también me trae a luz un pasaje cuando el Señor Dios dice ven a mí. Cuando
tengas tus fuerzas. Ya cuando eres grande, ya cuando eres viejo, en lo mismo, no vas a producir. Ajá. Depende de tus fuerzas, tu juventud, que estés haciendo el trabajo de Dios, vas a llegar a 100, pero gradualmente, conforme van pasando los años, tampoco físicamente no vas a poder llegar a 100, ya vas a llegar a 40, 70, 30, y va disminuyendo también la forma. Ciertamente, podríamos hablar de lo que es la juventud, la energía, ¿no? De que uno empieza con todo el ímpetu, con todas las ganas, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer lo otro, y tus hechos, tus resultados empiezan a producir, pero después empieza uno a mermar, a bajar. Ciertamente puede ser por una cuestión física, que nos vamos acabando, nos vamos desgastando, etcétera, etcétera. Okay. Hermano, una observación, Ah. ya que el hermano menciona eso, cuando nosotros tenemos, digamos, sembramos, la primer cosecha siempre es bastante abundante, pero si lo dejamos ahí, va también para abajo la cosecha, y llega el momento en que ya tienen que deshacerse del árbol, lo que sea. A veces la misma tierra, hermano, se trabaja 4 o 5 veces, ¿verdad? Años seguidos, y luego pues se tiene que dejar de reposar, ¿okay? 2 o 3 años para que nuevamente vuelva a producir y a tener buena cosecha, ¿no? Pues bueno, esa es en la cuestión de la labor literal, ¿no? Ciertamente, y tiene mucho que ver con la cuestión espiritual, ¿okay? Pero precisamente el Señor, ¿hacia dónde apunta, hermanos? Hacia la excelencia, ¿okay? Siempre hacia la excelencia es lo que está apuntando. El hacer el trabajo, hermanos, de una forma excelente. Sin embargo, todo esto señala precisamente que la palabra, hermanos, una vez que la palabra de Dios es viva y eficaz, por algo el Señor nos decía que íbamos a ser fuentes de agua viva. Una fuente, ¿qué es? Agua que está fluyendo, corriendo constantemente, ¿okay? Que no para, hermanos. Y a veces cuando una fuente, por ejemplo, sale de una roca o de una parte de una montaña, hermanos, está fluyendo agua, nunca se acaba y se hacen ríos, ¿ok? Se hacen ríos. Fuentes de agua viva, en el sentido de que siempre está en constante movimiento, ¿ok? La actividad. Por eso pensemos, hermanos, por ejemplo, cuando hablamos de frutos, y vamos a hablar de frutos espirituales, ¿cuáles son estos frutos espirituales? ¿Cuáles podemos decir? Podríamos Bueno, empieza desde el cambio de nosotros mismos, la paciencia y todas las cosas que vienen de la espiritualidad. Ok. Edificación espiritual. Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Mas los frutos del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en nuestro trabajo espiritual y personal. Muy cierto, la edificación espiritual. ¿Qué más? Porque rápido, porque se me está acabando el tiempo. ¿Cuáles otros frutos hay? Entendimiento. Tiene que haber frutos del entendimiento. Más específico, es lo mismo. A ver, ¿cuáles son las tareas específicas que tiene la iglesia? Una de ellas es la edificación espiritual. La segunda, Salir al campo, predicar. predicar. Entonces estamos hablando ¿cuál es el resultado de la predicación? Pues el fruto. Las conversiones, ¿ok? Entonces estamos hablando frutos de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo.
Pablo mismo decía: estoy ansioso de ir con ustedes en Roma para tener un fruto entre ustedes, porque me siento en deuda, ¿okay? Con sabios o no sabios, intelectos o ignorantes, ¿okay? Doctos, indoctos, dice Pablo. Con todo mundo me siento en deuda, ¿okay? Quiero tener un fruto entre ustedes, es decir, un convertido. Frutos del Evangelio existen también, y investíguelos, de justicia también. Pero acuérdense que las tareas generales, la edificación, la predicación, los frutos de benevolencia, en Gálatas capítulo 6, versículo del 7 en adelante. Así que hagamos bien a todos, mayormente ¿a quién? A los de la familia. ¿Okay? Por algo en la iglesia del primer siglo, en Hechos capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía al grupo de ellos los que habían de ser salvos. También, hermanos, el acto de la providencia y de la benevolencia, hermanos, trae resultados que nos llevan al evangelismo y a la conversión. Esos son los frutos espirituales. Cuando estamos pequeños, hermanos, espiritualmente estamos recibiendo nomás. Qué rica es la palabra, qué rica es la palabra. Qué leche tan rica. Pero, hermanos, ya tenemos más de 30 años. Ya no somos bebés. ¿Ahora qué? ¿Ahora es el tiempo de qué? ¿De recibir todavía? ¿Ahora es el tiempo de qué? Más bienaventurado. ¿Da? Dios les bendiga, hermanos.